Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En la posesión de Gustavo Petro, el símbolo más importante fue la espada de Bolívar. Para muchos es un acontecimiento que devuelve a Colombia sus raíces históricas a los valores democráticos con los que se fundó esa república, a pesar de las limitaciones del sistema que ya tiene más de 200 años. Y esto habla también de lo que algunos ya comentan alrededor del nuevo ciclo progresista, sin la profundidad que vivieron los latinoamericanos la década pasada. Y uno se pregunta, ¿por qué adquiere esa potencia simbólica la espada de Bolívar y hasta dónde el progresismo puede revitalizar los cambios iniciados por Chávez, Correa, Lula, Néstor, Evo o Cristina? De eso queremos conversar con la expresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, una de las dirigentes de la Revolución Ciudadana, ahora exiliada en México, Gabriela Rivadeneira. Bienvenida, Gaby. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte acá. Hola Orlando, un saludo muy especial a todas y todos en América Latina, pues un fuerte abrazo desde México. ¿Cómo valoras este nuevo momento y considerando lo que acabo de mencionar sobre la espada de Bolívar, tomando en cuenta que también, por ejemplo, en el Ecuador tiene mucho símbolo y tiene mucho sentido simbólico, histórico, la espada de Eloy Alfaro? Mira, justo hacíamos una analogía con los compañeros y compañeras que participamos en la toma de protesta de Gustavo Petro como presidente de Colombia y de Francia Márquez, justamente viendo lo que pasaba con la entrega de la espada de Bolívar al pueblo. Recordemos que después, y María José Pizarro nos lo contaba en alguna de las anécdotas, que cuando ella era pequeña, junto con otros hijos e hijas de excombatientes o de combatientes en ese momento, entregaron la espada sin saber lo que hacían, prácticamente un engaño que en ese momento se ejecutaba. Y 30 años la espada ha permanecido oculta. Y que ahora Petro disponga en plena posesión ya como presidente que se saque la espada. Y como lo dijo Bolívar, no se volverá a envainar mientras no exista justicia en nuestros pueblos. Y ahora ha dispuesto que se encuentre en un lugar público a la vista de todas y de todos. Y hacíamos justamente lo que pasó en la época de Rafael Correa, cuando asume la presidencia de Alfaro Vive Carajo, entrega la espada de Alfaro y, por supuesto, uno de nuestros símbolos principales en la construcción de la Revolución Ciudadana, empezando por la Constitución de Montecristi, fue eso. Pero, digamos, más allá de lo anecdótico que esto puede resultar, es un mensaje sumamente profundo. Es decir, Colombia mira la integración, Colombia abre las puertas a la paz, que es uno de los temas más importantes de la agenda política del presidente Petro, pero además lo hace con la gente y para la gente. Y yo creo que ese simbolismo marca un antes y un después de la historia de Colombia y por eso estuvimos tan emocionados de haber compartido ese espacio y ese cambio histórico en Colombia. Claro, Gaby, pero también hay que valorar que en esa perspectiva Colombia tiene mucho peso en la región y hasta donde la presencia y la presidencia de Gustavo Petro, de Francia Márquez, por ejemplo, puede marcar un nuevo momento también para la región, considerando dos elementos claves. La una, la postura que ha tenido Petro con respecto a Estados Unidos, a esa hegemonía política en decadencia, que hay que decirlo con ese nombre, y la otra, la cercanía a países, por ejemplo, por supuesto, de Ecuador, de Venezuela, de Brasil, de Perú, que viven momentos muy difíciles. Venezuela por el acoso y el asedio de los Estados Unidos, Ecuador por la existencia de un gobierno neoliberal y un régimen conservador y autoritario que no permite, por ejemplo, una verdadera integración. Mira, a mí me parece que con el tema de Ecuador, digamos, las relaciones van a ser absolutamente diplomáticas y en el marco de solucionar los temas de frontera. Esperamos al menos que sea comprendido así por parte del gobierno ecuatoriano. Por el lado de Venezuela, yo creo que las cosas se facilitan en medida en que los dos gobiernos han mostrado ya el interés de sentarse en una mesa para debatir sobre los temas de frontera, pero además ya en otras consideraciones. Si bien es cierto, Venezuela bajo un bloqueo evidente e irracional, injustificado, pues ha mejorado o ha demostrado la mejoría de sus cifras económicas. Es decir, solamente Bolivia y Venezuela en la región han tenido crecimiento económico. Y eso es uno de los temas que también hay que reivindicar dentro de esta nueva concepción de la integración regional. Entonces, me parece que algún momento lo decíamos, Orlando, contigo mismo, desde la toma de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando ya nos decían que se cerró el ciclo progresista, gana Andrés Manuel, llega Alberto, retoma Luis Arce, hoy Colombia, Chile con esta lucha y esta pugna permanente con los poderes hegemónicos ahora para la aprobación de la nueva constitución, Perú con su debilidad, con
le ha costado, digamos, posesionarse y marcar gobernabilidad. Hoy viene no solamente ya el triunfo de Petro y el gobierno de Petro, sino además el futuro triunfo de Lula ya en pocas semanas. Es decir, estamos hablando de que México y Brasil, como los grandes de la economía, digamos, dentro de la región, pueden hacer un muy buen cónclave para que los otros países de la región que están empezando con procesos de transformación puedan tener un anclaje real. Y ahí me parece entonces que viene al caso mencionar lo que hace poco, igual en Bogotá, con la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, hablábamos dentro del Grupo de Puebla y decíamos lo importante de esta época, con estas características, que son características totalmente diferentes a las que tuvimos en el primer ciclo progresista de la primera década del siglo XXI, es decir, un ciclo tal vez más potente, con discursos más efusivos, con acciones políticas más integradoras. Teníamos a un Chávez promoviendo la integración, entonces eran otras consideraciones. Hoy, necesariamente estos países y estos grandes, alrededor de la CELAC de inicio, y ojalá próximo pueda ser la UNASUR, tenemos que hablar del tema económico. Y tal vez esa patita que nos faltó en la primera década del siglo XXI, que fue apostarle por la integración y la comercialización entre nuestros países, pueda ser un anclaje importante en esta segundo ciclo progresista, porque estamos en crisis. La pospandemia ha dejado severamente afectadas las economías de nuestros países, sistemas totalmente devastados y empezando desde la salud, pasas por el laboral, pasas por las cárceles, pasas, es decir, hay todo un sistema de crisis en este momento instaurado en la región. Cómo la economía puede ayudarnos a ser realmente un motor y un anclaje. La moneda única, el Banco del Sur, y me refiero a moneda única para la comercialización, que no se me malentienda, el tema del Banco del Sur y el tema de mecanismos de comercialización, yo creo que puede ser uno de los principales articuladores en este ciclo progresista. Claro, y ahí añadiría un elemento que es clave y tú que estás viviendo ahora en México lo puedes ver más de cerca, pero acá también en América Latina, en Ecuador, en Venezuela, incluso Cuba, la misma Colombia, mismo Perú, Brasil, están viviendo el fenómeno de la migración con mucho drama y con mucho dramatismo, con muertes. Es decir, hay un problema muy fuerte de migración. Yo fui testigo, vi hace pocos días largas filas en la embajada de los Estados Unidos porque hay gente que se va 6 meses a Estados Unidos con visa, regresa un mes, regresa después 6 meses y así vive, sin descontar lo que pasa en la frontera entre México y Estados Unidos. Este tema, por ejemplo, de la migración parecería que no está en el relato político del progresismo públicamente, abiertamente o prioritariamente. Yo creo que hay diferentes especificaciones de los países. Por ejemplo, México le ha apostado mucho al tema migratorio, obviamente, porque México es país de tránsito a Estados Unidos. Y uno de los proyectos que ha emprendido Andrés Manuel López Obrador es justamente con los países de Centroamérica, donde ya empieza a haber muy buenos resultados, es decir, invertir en emprendimientos, invertir en política pública, hacer cooperación con los países de Centroamérica para evitar las olas migratorias y especialmente promover proyectos que permitan a las y los jóvenes tener opciones. Esto fue una de las cosas que AMLO le planteó a Biden ya en las dos reuniones que van teniendo entre los dos presidentes. Le plantea justamente regresar a ver el tema de la inversión pública para detener las oleadas migratorias. Digo, este caso es especial porque obviamente estamos hablando de las grandes caravanas migratorias que desde Centroamérica van hacia el norte. Caso diferente es el sur, no menos dramático, digamos, pero tiene otras especificaciones. Entonces, en ese sentido, digo, la UNASUR permitía que sea ese foro donde se topen todos estos temas. La CELAC está mucho más centrada en otro tipo de temas, especialmente basados en los temas de comercio, diplomáticos, de la salud. Generó un tema muy importante en el momento de la vacunación. Recordemos que cuando la vacunación estaba siendo concentrada por los países de la zona norte mundial, pues la CELAC, cuando estaba en la presidencia de México, permitió justamente una mayor democratización, digamos, del tema de las vacunas, pero son temas muy puntuales. Necesitamos entonces que la integración se vaya consolidando. Yo creo que hasta ahora ha sido, por más que los esfuerzos hayan sido muchos, todavía no hay la voluntad unísona de la región en trabajar en los temas de integración. Por eso es que apostamos mucho a que hoy, con la llegada de Petro y la llegada de Lula en Brasil,
pueda consolidarse nuevamente un discurso y un accionar político y público integrador dentro de nuestras agendas, porque si no estamos a merced de los formatos y de las recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de los organismos de cooperación técnica, y de esa no vamos a salir jamás si es que no comprendemos realmente que los frutos importantes de la primera década del siglo XXI fue justamente tener una integración sólida, un bloque que empezó a negociar con otros bloques del planeta, y por lo tanto, ahora el reto de la integración también tiene que topar estos temas de seguridad, temas de militarismo. Orlando, mientras caen las crisis sobre nosotros, es impresionante cómo se ha triplicado la presencia militar norteamericana en bases militares y en territorios estratégicos de nuestra región. Colombia es uno de esos países, por ejemplo, en los que vamos a tener que ver que decanta cuando en la posesión presidencial no hubo ningún delegado de los Estados Unidos, ¿no? Tómense en cuenta esto. De tal manera que migración, temas de salud, temas económicos, es decir, hay una agenda necesaria porque además los tiempos son sumamente duros los que estamos viviendo en los países de América Latina. Hagamos una pausa, Gaby, para volver enseguida con lo que está pasando en Ecuador, que es de interés. Además, algunos acontecimientos de estos últimos días dan cuenta de una situación compleja. Y también lo otro, la pifiada que recibió el señor Guillermo Lasso en Bogotá, en plena Plaza Bolívar, cuando se lo mencionó. Y eso da cuenta efectivamente de una situación complicada para él y con consecuencias para la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, seguimos conversando con Gabriela Rivadeneira, como ya decía, expresidenta de la Asamblea Nacional por 2 periodos, también integrante del Grupo de Puebla y también del Grupo Ideal. Gaby, en función de esto que acabo de mencionar, tu perspectiva política en calidad de exiliada, ¿cómo ves al Ecuador tomando en cuenta que, por ejemplo, los datos de violencia, de muertes, violencias prácticamente se han triplicado desde que dejó el poder el presidente Rafael Correa? La situación económica es muy complicada, la migración es muy difícil, más de 100.000 personas se habrían ido en un año del Ecuador. Y lo último, efectivamente, parecería que el presidente Lasso está más preocupado de controlar la superintendencia de bancos que resolver los problemas de fondo de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Yo creo que el país ya se le fue de las manos hace rato. Y lastimosamente los medios de comunicación y la complicidad de los medios de comunicación monopólicos no dejan ver la realidad y la magnitud de lo que está pasando realmente en el Ecuador. Mira, Orlando, no hemos dejado de tener una crisis carcelaria que empezó justamente desde el periodo de Moreno. Recordemos que varios de los colaboradores del equipo de Lasso fueron parte y colaboradores del equipo de Moreno, de tal manera que estamos hablando de un gobierno de continuidad de los últimos 5 años. Y en ese sentido, ¿cómo la consulta popular, los procesos electorales amañados, la designación de autoridades a dedo, lo que ha hecho es mermar tanto la institucionalidad, que tú tienes una institucionalidad ahora tan débil que no sabes quién tiene que dar fe, quién tiene que dar respuesta o fiscalizar ciertos actos que están pasando en el país. La Asamblea Nacional, de una u otra manera, deslegitimada, desprestigiada, hoy parece que enrumba nuevamente una suerte de estabilidad interna media compleja, porque no hay mayoría. Por lo tanto, las mayorías móviles hacen totalmente daño a la democracia y a la gobernabilidad. Ojalá eso lo entendamos algún momento. Orlando, cuando decían que éramos las aplanadoras eran por voto popular y garantizaban gobernabilidad, estabilidad. Eso fue lo que vivimos. Ahora, la supuesta democratización lo que ha hecho es dispersar, porque ni siquiera han profundizado un sistema en democracia. La democracia liberal está en crisis también. Y en ese sentido, quienes usurpan o quienes aprovechan de esta crisis, pues entonces han sido los mejores beneficiarios. ¿Y a quién me refiero? A las transnacionales, a los grandes importadores, exportadores, a quienes no tienen control, a los que sacan los recursos del Ecuador, de tal manera que la situación al presidente Lasso hace rato que se le fue de las manos, y vemos con dolor no solamente lo que está pasando en el sistema de salud, en el sistema de educación, sino sobre todo en la seguridad. Saber
que una madre o un padre no pueden descansar porque su hijo salió y no saben a qué hora vuelve, o si es que vuelve, o el mismo hecho de que estés en tu casa y entren a acribillarte en tu casa matando incluso a niños y niñas. Esta es una situación que no ha sido dimensionada en el rol que corresponde. Yo creo que en este sentido sí necesitamos ya sentarnos en una mesa de coalición nacional a ver el tema de seguridad. Independientemente de lo que pase, Orlando, vamos a enfrentar una campaña para elecciones locales. ¿Cómo haces campaña? ¿Cómo haces? ¿Qué garantía tienen las y los candidatos que van a ser representantes de este sistema democrático cuando en las mismas calles, en las mismas plazas y en las mismas casas se está matando a la gente? Digamos, empezar desde eso realmente como un tema que a los y las candidatas en este momento deberían convocarles para plantearle un plan serio al presidente y que no vengan a decir que la seguridad no es un tema local. La seguridad debería ser una apuesta principal de todas y todos en el país en este preciso momento, donde ya el país tiene una escalada mucho más grande que cualquier otro país, háblese de México, de cualquier país de Centroamérica, que siempre han estado, digamos, liderando las cifras de inseguridad. Hoy el Ecuador lidera las cifras de inseguridad. Y eso debería ser un llamado de atención a todas y todos nosotros. Ya, y que ya que lo mencionas, además es muy importante esto que acabas de decirlo, porque hay dos precandidatos de la revolución asesinados, uno en Esmeraldas y otro en Manabí. El de Manabí es nada más y nada menos que uno de los periodistas más populares de la provincia de Manabí, de la ciudad de Manta, Gerardo Delgado. Entonces parecería, digo yo, en función de los hechos, no de las imaginaciones ni de las elucubraciones, que también podría ser víctimas de la violencia candidatos de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo asumir este momento tan difícil, considerando que incluso la infiltración del narcotráfico en grupos conservadores de ultraderecha, incluso 19 narcogenerales mencionados por el embajador de Estados Unidos, puede ser un factor que atemorice o por lo menos limite la posibilidad de que los candidatos, en este caso, de la Revolución Ciudadana, ganen las próximas elecciones? Nuestro abrazo y nuestro pésame a las familias de nuestros dos compañeros, pero también a las familias ecuatorianas que han perdido a sus familiares en actos de violencia durante estos años. Mira, Orlando, el problema es que estamos naturalizando la violencia, ¿no? Y la naturalización de la violencia nos hace también naturalizar los propios criterios y comentarios más violentos y más fascistas aún, ¿no? Entonces, frente a lo que pasó, recién yo estaba viendo en redes, frente a lo que pasó en este asalto masivo en Casablanca, en Esmeraldas, los comentarios eran, eso es porque no hay porte de armas. Entonces, vamos a pensar que el porte de armas es una alternativa real para la protección de la ciudadanía cuando tiene que haber una política pública nacional. Y así eso tenemos que ir. Por eso yo hablo de que uno de los primeros acuerdos de todos los partidos, y eso debería ser promovido por el Consejo Nacional Electoral. Recordemos, Orlando, que el Consejo Nacional Electoral, dentro de sus funciones en periodo electoral, es justamente dotar de capacitaciones, de acuerdos, de mesas de diálogo. Debe instalarse una mesa de diálogo entre todos los partidos participantes coordinados del Consejo Nacional Electoral para ver cómo avanza el proceso electoral. Y no puede haber un proceso electoral en paz si es que obviamente la sociedad y la ciudadanía no está en paz. Y en ese sentido, me parece que los temas de seguridad se vuelven prioritarios, pero bajo ningún concepto desde una lógica fascistoide o peor aún de naturalización de estos extremos absolutamente violentos. Y mira, Orlando, decirles cuando nosotros nos dicen que somos los radicales, pues estas muestras del porte de armas, de los fascistas, racistas, misóginos, no vienen desde la izquierda, centroizquierda o sectores radicales de izquierda, como quieren llamarse, vienen de los grupos de derecha. Y vienen de los grupos de derecha enraizados en la bendita carta de Vox, en la línea de Trump, en la línea de Bolsonaro. Es decir, hay una tónica y una dinámica regional que lastimosamente nosotros le decíamos con la ascensión de Bolsonaro, que eso era uno de los grandes peligros y caímos en uno de los grandes peligros de tener un Bolsonaro en la región, que es justamente la naturalización de las muestras fascistas. Y ni que se diga de algunos ministros y ministras de los gobiernos de Moreno y de Lazo que dejaron muy bien instaurado un mensaje fascistoide a través de los medios de comunicación que ya es naturalizado. Y que cualquiera que diga lo contrario a eso, entonces resulta que ese es el malo. Por favor, ¿en qué mundo estamos viviendo? La gravedad, el vaciamiento del debate político, el vaciamiento de creer
que sin ideología y esta política light, la política neutra, es la que llega porque gusta a todo el mundo, es el peor error que podemos caer. Hoy más que nunca y en proceso electoral nacional necesitamos esclarecer cuáles son las líneas de acción, cuáles son las propuestas claras políticas, muchas de ellas por supuesto ideológicas, porque estamos hablando de justicia social, de soberanía, de seguridad, de ingreso a la educación, a la salud. Entonces no podemos ponernos tibios cuando el país está cayendo a pedazos. Y ese es un llamado también a todas mis queridas y queridos compañeros que nos van a representar en este proceso electoral, que por favor le hablemos a la gente como siempre lo hemos hecho, con la verdad y con absoluto convencimiento de que somos la opción para empezar a transformar el país desde lo local y exigir al gobierno nacional respuestas emergentes en temas que indudablemente ya no tienen ningún control. Claro, Gaby, pero para cerrar esta última pregunta también la comento en este sentido, porque veo ya expresiones mucho más regulares, mucho más insistentes de determinadas personalidades, de actores políticos en general, donde incluyo, por supuesto, también a periodistas, que le piden la renuncia al presidente Guillermo Lasso, pero también hay otros que juegan, digamos, en la formalidad democrática, que le lo dijeron, que hay que terminar el mandato, que a pesar de los errores cometidos se les puede corregir. ¿Hasta dónde se puede soportar una situación de esta magnitud, considerando que en el juego democrático, teniendo salidas, el presidente de la República siga o no siga en el cargo? Mira, me parece aquí importante mencionar, por supuesto, que un mandatario debe terminar su mandato siempre y cuando cumpla el plan que ofreció para terminar. Pero ¿cómo cumplir un plan si no tienes un foro político que te exige el cumplimiento de ese plan? Y en ese sentido, la muestra que pasó en junio, reciente, en junio, fue una expresión popular ciudadana que sobrepasó los partidos políticos. Y uno de los asombros que tenemos es cómo los partidos políticos no podemos engancharnos en esa necesidad ciudadana para hacer un foro político de exigencia al presidente del cumplimiento de su mandato. Desde lo básico, Orlando, cuando nos lanzamos de candidatos a gobiernos estudiantiles, pues sabemos que hay un plan que cumplir y si no cumples el plan es la primera demagogia, el primer acto de corrupción. No cumplir el plan de gobierno es el primer acto de corrupción. En ese sentido, ojalá, entiendo que hay una disposición de la bancada de la Revolución Ciudadana ya de empezar un juicio político en contra del presidente de la República. Esperamos realmente que haya la madurez política de todas las fuerzas para debatirlo en el marco de lo que requiere el país. No podemos aguantar 3 años más a este ritmo. No podemos aguantar 3 años más a este ritmo. O el presidente rectifica, pero basado en un foro político amplio, maduro, patriótico, o que renuncie porque no está en la capacidad realmente de llevar las riendas de este país. Pero hay 2 alternativas. Aquí no hay más dentro del abanico. O rectifica profundamente bajo una fiscalización y un foro político, o renuncia porque no está en la capacidad de gobernar un país como en el Ecuador, que hoy necesita de mayor decisión y de mayores acciones para dar rumbo al país. Gracias, Gaby, muy amable por atender esta invitación a conversar sobre la situación de América Latina y en Ecuador en particular. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Abrazo, Orlando. Gracias a todas y todos. Gracias a Gabriela Rivadeneira, como decíamos, expresidenta de la Asamblea Nacional, también dirigente de la Revolución Ciudadana, ahora exiliada en México. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.